La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano David García. Confesar mis pecados a Dios, Él nos perdona. Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es una parte muy triste y oscura en la vida de David. Y es del grupo de salmos penitenciarios, en los cuales David está con un gran dolor en su corazón y reconoce una gran falta que él hizo delante de Dios. Delante de los hombres causó dolor, pero también delante de Dios. Confesar mis pecados es un paso muy difícil, requiere de mucho valor. Confesar mis pecados a Dios más todavía. Primeramente, Él ya lo sabe, pero es parte de ese proceso del hombre espiritual, reconocer que ha fallado y reconocer de que tiene que confesar ese pecado al Señor. Aquí está David. Y muy probablemente este salmo está enfocado más en esa aflicción que tenía David al recordar ese gran pecado que hizo contra Betsabé. Cómo ese pecado tuvo una cadena de efectos en su vida y en la de sus hijos. Veamos la primera parte. La lección de David acerca de los resultados. Y comienza David con el final, con el resultado, con la respuesta, con lo que produjo haber confesado ese gran pecado al Señor. Y él se considera bienaventurado, y considera bienaventurado a cualquiera que viene delante de Dios y confiesa sus pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Siempre hay una oportunidad, siempre hay una respuesta, siempre está el Señor con sus brazos abiertos esperando a sus hijos. Sin importar qué tan cruel, qué tan profundo hayamos caído, qué tan grande sea ese pecado. Puede ser tan grande como el pecado de David, que cometió adulterio. Puede ser tan grande como el pecado de David, que cometió asesinato. David dice que él se considera bienaventurado porque pudo ir delante de Dios y pudo confesar su pecado, y ese pecado fue perdonado. Gran resultado. Veamos ahora que hubo una etapa en la cual David primeramente se resistió. Su carne resistía a entender y reconocer que era un pecado lo que estaba haciendo. Porque ese poder de la carne, el cual Satanás es el reino de este mundo y tiene poder sobre la carne y nos puede llevar a caer tan bajo. David cayó, siendo un hombre de Dios, siendo el rey, siendo el ungido de Dios. Pero David tenía una batalla interna entre la carne y el espíritu. Así como muchas veces nosotros tenemos esa batalla interna cuando hay pecado no confesado. Y David dice que su vida, mientras él cayó, dice que era como que si sus huesos se envejecieran, como que si él hubiera aumentado años en su vida, hubiera quitado años a su existencia. Era como un gemir todo el día, porque de día y de noche se iba agravando más sobre su mano, sobre su cuerpo la mano de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
ya no tenía él esperanza, ya no tenía motivación. Todo esto mientras cayó. Siempre hay una etapa de resistencia en un pecado no confesado, en una falta y transgresión no confesada. Pero David aprendió y llegó a un punto en que dijo: ya no puedo más, ya no podemos más seguir ocultando esos pecados que tenemos guardaditos en el fondo de nuestra mente, corazón y alma. Mi pecado te declaré. Tuvo que llegar a este punto de David, de ya no soportar más, declararle el pecado a Jehová y no seguir encubriendo esa iniquidad. Él dijo a sí mismo: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y la respuesta de Jehová fue: perdonó la maldad de su pecado. Dijo en sí mismo David, reflexionando al final de todos estos eventos: confesaré mis pecados a Jehová. Y la respuesta siempre de Jehová amorosa: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto no significa de que perdonar es pasar por alto o que Jehová va a cerrar sus ojos y no va a haber consecuencia del pecado. Claro que sí. Ya David, cuando estaba escribiendo este salmo, él ya había vivido muchísimas de esas consecuencias, o las estaba viviendo. Pero él quería resaltar la importancia de ir delante de Dios, delante del juez, delante del Creador, delante de mi Señor, y reconocer que he fallado. Confesar mis pecados a Dios. Él siempre, siempre, siempre nos perdonará. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube, o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.